El apóstol Pablo está a punto de despedirse de la iglesia en Roma. Y antes de hacerlo, en las últimas páginas de su epístola, el apóstol incluye algunos consejos para la iglesia en Roma y para nosotros que nos ayudarán a mejorar y llevar una correcta vida cristiana. Bienvenidos al bosquejo de la última lección. No olvidemos la importancia que tiene el MEAC para bosquejar nuestra lección. Con esto en mente, repasemos los 3 objetivos propuestos para este bosquejo. Primero, debemos de cuidar el modo de tratar a nuestros hermanos. En segundo lugar, respetar el día de reposo de nuestro Señor. Y el último objetivo tiene que ver con la despedida del apóstol Pablo. Primer objetivo, el trato a nuestros hermanos. Para entender el contexto de este objetivo, recordemos que algunos animales eran ofrecidos a los ídolos. Una vez que eran sacrificados, la carne de estos animales estaban en venta en el mercado. Entonces, como era un alimento, se presentan 2 grupos de cristianos. Aquellos que no tenían problemas para consumir la carne de estos animales y aquellos cristianos que tenían muchos escrúpulos y decidían no comer esta clase de carne. Entonces, aquí se desarrollaba un pequeño conflicto, porque aquellos que comían se consideraban fuertes y consideraban débiles a quienes no comían. Y comenzaban a juzgar. Existía una especie de crítica hacia aquellos cristianos que decidían no comer. Pero recordemos algo, aquí no se estaba tratando de que podemos comer todos los animales o no. El problema de fondo no tiene que ver con esto. Ya sabemos que animales Dios permite comer y que animales no. El problema tenía que ver con los animales que habían sido ofrecidos a ídolos. Romanos 14 del 1 al 3 nos presenta este problema y en el mismo capítulo el apóstol les dice a estos cristianos que se consideraban fuertes, no juzguen a los débiles, a los que no quieren comer. Y da una razón muy clara. En Romanos 14:4 les dice, no juzguen porque así los ha recibido Dios, así los acepta Dios. Ellos le pertenecen a Dios y ustedes no juzguen. En los versículos 10 y 11 les recuerda, ustedes y todos vamos a pasar por el tribunal de Dios. Es más, la lección toma el texto de Mateo y nos advierte, no juzguemos porque nosotros también seremos juzgados con la misma medida que lo hacemos. Entonces, la recomendación que hace Pablo es, no los juzguen porque todos son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Es más, en los versículos del 15 al 23, el apóstol insta a estos cristianos que se consideraban fuertes a buscar la armonía entre todos los miembros de la iglesia. Y en el versículo 22 hace un llamado muy especial a cuidar el testimonio. Tú que te consideras fuerte, dice, no vaya a ser que seas motivo o piedra de tropiezo para tus hermanos. Tengan mucho cuidado. Entonces, para resumir este primer objetivo, el apóstol Pablo dice, no juzguen por cosas tan triviales. El reino de los cielos no es comida, el reino de los cielos no es alimento. El reino de los cielos es muy diferente y es algo mucho más grande. Obviamente tenemos que resaltar la importancia de la alimentación. Lo que Pablo nos dice es, ayuda a tu hermano a fortalecerse en su fe. Y en segundo lugar, tienes que hacer y parecer un cristiano genuino. En otras palabras, nuestro ejemplo, nuestros hechos, incluso, como dice la lección, nuestra dieta puede descarriar a alguien y nosotros, si eso ocurre, seremos culpables. Segundo objetivo, el día de reposo. Como ya estudiamos este trimestre y el anterior, la ley de Dios
y de manera especial el sábado, no están en tela de juicio para el apóstol Pablo. Al contrario, sabemos que estaban vigentes, sabemos que está vigente. Esto no tiene ningún problema. El detalle está en las palabras que Pablo escribe en Romanos 14 del 4 al 10 sobre el día sábado, que pueden llevar a una confusión. Para entender esto, recordemos lo que ya ocurrió en Gálatas. Los versículos 9 y 10 del capítulo 4 nos arrojan mucha luz sobre este tema. Algunos judíos que obviamente guardaban el sábado como todos los cristianos de ese tiempo, también decidieron guardar algunos días festivos del calendario judío. Por eso se menciona la luna nueva y todos ellos. Entonces, estos judíos que junto con el sábado guardaban otros días, eran juzgados y criticados por un grupo de cristianos. Por eso en los versículos del 4 al 10, el apóstol Pablo les dice a estos cristianos: no los juzguen, no se hagan problemas, porque ellos guardan el día de reposo. Y si ellos quieren ayunar el martes, si ellos quieren reunirse el séptimo mes, no hay problema, siempre en cuando eso no sea una piedra de tropiezo para su salvación, siempre en cuando ellos no estén transgrediendo la ley, déjenlos, acéptenlos tal como son. Entonces, acá no está en tela de juicio el día de reposo. Lo que Pablo está diciendo: sean tolerantes con nuestros hermanos que tienen una forma de pensar un poco diferente, pero que no va en contra de los principios que ha establecido Dios. Tercer y último objetivo: la despedida de Pablo. En este último objetivo, Pablo se despide de la iglesia en Roma. Al conjunto de cristianos, que era un conjunto variado, pero con mucha presencia de judíos, en los versículos del 1 al 3 del capítulo 15, el apóstol les pide que se apoyen, que se fortalezcan, que muestren un buen trato entre ellos, que exista armonía, amor entre ellos. Pero para conseguir esto es necesario recordar lo que está en el capítulo 16. Tienen que buscar a Dios, y de manera especial dos aspectos. Los versículos del 25 al 27 resaltan la confianza en Dios, y Pablo habla mucho de cuánto él confía en Dios. Y en segundo lugar, la adoración a Dios. Tiene que existir adoración a nuestro Señor. Si nosotros hacemos esto, el Señor nos va a bendecir, tal como se lee en el capítulo 15, en los versículos 5, 6, 13 y 33. ¿De qué forma? Hay tres aspectos que resalta la lección. Dios nos dará consuelo, Dios nos dará paciencia y Dios nos fortalecerá. Algo que el hombre no puede encontrar en nada material. Entonces, para que la iglesia disfrute de las fortalezas, del apoyo, del amor, tenemos que buscar a Dios, tenemos que confiar en Él, tenemos que adorarle a Él, y Dios, en respuesta y en amor a nosotros, nos dará consuelo, paciencia, fortaleza. Al momento de resumir nuestra lección, podemos resaltar lo siguiente: cuidemos nuestros actos y ayudemos a fortalecer la vida espiritual de nuestros hermanos. También respetemos su forma de pensar. Y por último, debemos buscar la armonía entre nosotros y procurar las bendiciones de Dios. Al momento de decidir, permitamos que el Santo Espíritu cambie nuestras vidas y vivamos un cristianismo genuino, al punto que nuestro estilo de vida ayude a fortalecer la fe de nuestros hermanos. De esta manera hemos llegado al final no solo de este bosquejo, también de esta lección. Muchas gracias por ver y compartir estos videos. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.